El paro es una de las principales preocupaciones de los españoles en este tiempo de crisis. Las personas que están en proceso de inserción laboral deben enfrentarse a un mercado de trabajo en constante evolución. El Centro de Orientación, Información y Empleo, el COIE de la UNED, intenta arrojar un rayo de luz a la incertidumbre que supone enfrentarse a la búsqueda de empleo en un momento tan difícil como el actual. Las oportunidades de empleo cambian incesantemente. Algunas profesiones quedan obsoletas, pero al tiempo aparecen otras nuevas. Cada persona debe elaborar su propia carrera profesional a partir de sus estudios, sus trabajos, sus intereses, sus habilidades. De aquí surge el concepto de proyecto profesional. La complejidad del mercado de trabajo ha llevado a las universidades a considerar la inserción profesional de sus estudiantes y egresados como uno de sus mayores retos. El COIE contribuye en este reto ofreciendo a sus estudiantes y egresados técnicas y estrategias que le faciliten la búsqueda de empleo y, por ende, su inserción laboral. Para hablarnos de todo ello nos acompañan esta mañana Laura Mesa, que es técnica del COIE. Hola, buenos días. Buenos días, Lourdes. Y María Artuñedo, que es becaria del COIE. Buenos días también. Buenos días, Lourdes. En primer lugar, nos gustaría conocer qué es el proyecto profesional. Bueno, pues son infinitas las definiciones que encontramos, pero nosotras hemos seleccionado dos. Una que es de Jean-Pierre Boutinet, que es el alma mater de la aplicación del proyecto en orientación y psicología aplicada, y define el proyecto como el resultado de relacionar categorías del pasado con acciones del presente para preparar el futuro. Otra definición, a mi juicio muy completa, que está extraída del libro titulado Orientación laboral para la diversidad y el cambio, de la profesora y compañera Marifé Sánchez García, que define el proyecto profesional como la construcción personal e intencional configurada por la autorrepresentación vital y profesional que se basa en una planificación de futuro, sistemática, abierta, flexible y progresiva, y se dirige a la autorrealización y al desarrollo de la carrera profesional y vital a lo largo de la vida. María, pero ¿por qué es importante y necesario que elaboremos nuestro proyecto profesional? Bueno, pues la importancia de realizar un proyecto profesional radica sobre todo en la identificación de aquello que se quiere lograr. A través del establecimiento de metas, ya sean estas a corto o a largo plazo, se permite identificar y generar los recursos o medios que necesitamos para el cumplimiento de estas metas. Al elaborar el proyecto profesional, nos planteamos una serie de cuestiones que no solo nos ayudan a hacer un análisis de nuestra situación actual, sino que además nos ayuda a planificar en cierta manera nuestro futuro profesional. Cuando uno tiene claro lo que quiere y cómo lo quiere obtener, es más sencillo retomar el rumbo cuando se presenta una dificultad, un cambio, un obstáculo en nuestra vida. La construcción del proyecto profesional implica poner en marcha actividades para autoanalizarse, actividades de análisis de nuestros valores e intereses personales y profesionales y sacar el máximo provecho a nuestro potencial en pro de una mejor inserción laboral. Y, en definitiva, como hablábamos hace unos programas, el ser más empleables. Ya sabemos entonces qué es un proyecto profesional y por qué es importante, pero vamos a ver ahora cómo se realizaría. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la elaboración del proyecto profesional, Laura? Pues mira, desde el COIE, tanto mi compañera como yo, María, como yo, pues hemos estado pensando a la hora de preparar este programa de radio, qué objetivos podríamos considerar primordiales a la hora de pensar en un proyecto profesional y que fuera lo más práctico posible. Para ello hemos preparado una serie de pautas que vamos a ir detallando. Vamos a intentar hacerlo despacio para que la gente que quiera y pueda, los que nos estén escuchando, puedan tomar nota y que puedan elaborar su proyecto profesional y empezar a trabajar en la elaboración del mismo, teniendo en cuenta, pues, desde nuestro punto de vista, diferentes fases. En primer lugar, la persona debe establecer unas metas que son provisionales, porque el proyecto personal es un proyecto abierto, es un proyecto que es modificable a lo largo de la vida. Entonces, en principio son metas provisionales y pueden cambiar a medida que vayamos avanzando.
En esas metas provisionales hay algunas preguntas que son claves. Una de ellas, por ejemplo, es hacia dónde quiero ir o qué camino debo recorrer para poder llegar a esa meta, qué obstáculos puedo encontrar en el camino y cómo debo actuar. Esas serían como las metas provisionales más importantes. Es verdad también que en estas metas es deseable que siempre sean unas metas realistas, es decir, alcanzables, porque si no el proyecto profesional puede llegar a ser muy frustrante, es decir, cuando nosotros nos planteamos aspectos que no son difícilmente alcanzables. Para poder llegar a esas metas o poder responder a estas preguntas, es verdad que tenemos que hacer también una serie de valoración, como decía María, primero de autoconocimiento, es decir, quién soy yo, cómo soy, qué sé hacer, qué he hecho hasta ahora en toda mi trayectoria personal y profesional y cuál ha sido esa trayectoria, qué soy capaz de hacer. Es decir, es un poco recopilar pues esa mochila que nosotros llevamos a cuestas de toda nuestra trayectoria, de toda nuestra experiencia y sacarla. O sea, es hacer consciente un poco lo inconsciente. En toda esta fase de autoconocimiento, pues podemos rescatar muchas cosas, desde nuestra biografía y experiencias pasadas, todos los conocimientos que poco a poco hemos ido adquiriendo mediante la educación, que pueden ser a través de titulaciones, pero a veces también puede ser a través de la experiencia no necesariamente formal, sino experiencia informal, experiencia no formal. También de los valores e intereses personales, valores que hemos recibido pues de todo, de la familia, de la escuela, de amigos, incluso de nuestras empresas donde hemos trabajado. Los intereses profesionales, las competencias genéricas y las específicas. Las competencias genéricas son aquellas que son transversales, aquellas que nos pueden ser útiles en cualquier puesto y, por supuesto, las específicas, que son aquellas competencias más técnicas que hemos adquirido pues, en el día a día de nuestros puestos laborales. Por supuesto, también habilidades sociales, aquellas que nos hacen pues, que los puestos, ya sean pues, de liderazgo, de trabajo en equipo, de responsabilidad social corporativa, es decir, una serie de habilidades que nos hacen también pues, más empleables y, por supuesto, con una forma de sacar el trabajo adelante más llevadera, necesidades y expectativas, por supuesto, el potencial personal y profesional. O sea, es decir, hay muchas fases, o sea, muchos aspectos a valorar dentro de esta fase de autoconocimiento y es importante hacer un check-in de todo ello y rescatarlo, o sea, y escribirlo incluso y hacerlo, pues como decía, hacerlo consciente. Luego hay una fase importante que es la fase de exploración del entorno. Es decir, primero nos conocemos nosotros, pero también necesitamos saber cómo está el entorno y cómo está el mercado laboral. Por tanto, sería importante obtener información sobre la evolución y las condiciones del mercado laboral, cuáles son los perfiles profesionales actualmente pues, más demandados y por qué, cuál es el contexto profesional en los que se desempeñan diferentes profesiones, por supuesto los nuevos yacimientos de empleo y las salidas profesionales, los requerimientos de formación, todos los recursos que nos pueden ser útiles para la búsqueda de empleo, oportunidades para formarnos, identificar requerimientos del puesto o profesión. Es verdad que todo esto nos permite, primero, conocernos, segundo, conocer el entorno y, en todo caso, pues poder hacer el ajuste entre lo que somos, lo que se espera que seamos y en dónde tenemos que hacer especial hincapié. Bueno, pues tras analizar las fases que ha definido muy bien mi compañera Laura, donde hemos establecido unas metas provisionales, después hemos pasado a la fase de autoconocimiento y después a la fase de exploración del entorno, debemos pasar a la fase de comparación, es decir, debemos comparar lo que puedo realizar frente a lo que quiero realizar. Es importante saber que cuanto mayor sea la concordancia entre lo que soy y lo que quiero hacer o lo que hago, mayor será nuestra seguridad en todo lo que hagamos. En esta fase es importante que tengamos en cuenta cuáles son los puntos de coincidencia y cuáles de discrepancia. Unos puntos serán inamovibles o modificables y otros, sin embargo, no podrán moverse. Entonces, es muy importante hacer un buen análisis en esta fase antes de pasar a la fase de detectar necesidades, que es la siguiente. En esta fase debemos de cuestionarnos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para alcanzar esas metas? Por ejemplo, mejorar el idioma, más conocimientos informáticos, una formación complementaria, ya sea esta de posgrado, un curso de especialista o un curso de experto, adquirir nuevas competencias, reformular nuestra escala de valores profesionales o personales, que no siempre son los mismos, siempre depende un poco de las circunstancias que vivamos en ese momento. Por último, y tras pasar por todas las fases anteriores, debemos pasar a una de las fases más importantes, la fase de toma de decisiones, donde uno debe decidir si sigue con el proyecto, si puede redefinir sus objetivos o si por el contrario quiere iniciarlo más adelante.
en la fase para concretar metas debemos hacer un reajuste final en el que ya elaboremos un itinerario para conseguir esas metas, ya sean estas a corto plazo o a largo plazo. En esta fase debemos tener en cuenta la finalidad de las metas, la estrategia para alcanzar esas metas, que pueden ser sus proyectos dentro de este proyecto, y los recursos con los que contamos para alcanzarlas. Finalmente, y tras la ardua tarea que hemos realizado en estas fases anteriores, podemos comenzar a construir nuestro proyecto profesional. Es importante saber que una vez que se inicia la elaboración del proyecto profesional, se debe de ir desarrollando a lo largo de toda la vida. Es decir, es un proyecto vivo, no lineal, en el que cada momento puede ir cambiando según las circunstancias personales del momento. Para elaborar el proyecto es muy importante aprender a anticiparse, aprender a explorar, aprender a organizarse y aprender a tomar decisiones. Una vez descritos todos estos rasgos y fases que caracterizan al proyecto profesional, podemos adentrarnos en las competencias que ayudan al individuo para dar sentido a ese proyecto. Competencias y habilidades como son la autonomía, el pensamiento crítico, el compromiso con lo que estamos haciendo, la reflexión, el análisis, el sentimiento crítico, en fin, una serie de competencias y habilidades que sin duda nos van a elaborar un buen proyecto profesional. Para que nos quede claro, si os parece, podemos recapitular un poco. Laura, ¿cuáles serían entonces estas fases, una a una, para hacer un proyecto profesional? Bueno, pues cogemos papel, cogemos un boli y apuntamos lo más importante. Lo más importante sería, primero, definir muy claro las metas, que como decíamos, esas metas siempre tienen que ser realistas, fácilmente alcanzables, y bueno, pues para alcanzar esas metas, que es hacia dónde quiero, los obstáculos que me puedo encontrar, cómo debo actuar, es importante primero un ejercicio de autoconocimiento. En ese ejercicio de autoconocimiento, que además aquí le doy especial importancia por varios motivos. Primero, porque ayuda a realmente a situarnos o a saber dónde pueden estar nuestras mayores debilidades. Y en este ejercicio de autoconocimiento podemos utilizar muchas herramientas. Hay una que me resulta especialmente útil, que es el análisis DAFO. El análisis DAFO es pues una manera de intentar analizar nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y intentar, pues de todo eso sacar el máximo provecho. En ese análisis DAFO es verdad que vamos a ver aspectos que son mejorables y aspectos que realmente soy fuerte y que puedo sacarles el máximo provecho. En esa fase de autoconocimiento, además es importante también hacer un buen análisis de nuestras competencias, que además quizá hoy día es el aspecto que más se valora a la hora de la inserción en el mercado laboral. Como decíamos anteriormente, las competencias tendríamos que plantearnos dos, las competencias técnicas y las competencias transversales. Aquí tienen especial hincapié las competencias transversales, porque quizás son las que menos reflexionamos normalmente y son las que más éxito están teniendo ahora mismo en procesos de inserción laboral. En esas competencias transversales implica, son aquellas competencias que nos pueden ser útiles en cualquier puesto de trabajo, no necesariamente en un puesto en concreto. Hablamos, por ejemplo, de la capacidad de resolución de problemas, hablamos del liderazgo, del trabajo en equipo, todas las competencias que pueden estar asociadas a la inteligencia emocional, es decir, todas aquellas que pueden ser, como decimos, útiles en cualquier puesto laboral. Una vez que tenemos claras esas competencias, es verdad que nos van a venir muy bien también en lo que serían las fases de la entrevista en un proceso de inserción laboral. Por eso es importante tenerlas también encima del papel y tenerlas claras, porque cualquier pregunta que nos puedan plantear, si esto lo tenemos muy claro, pues no nos van a pillar. Es esto que decimos, en la entrevista pero hay a lo mejor determinadas preguntas sobre mí, sobre mi persona, que me resultan más complicadas. Bueno, pues si tenemos muy clara esta fase de autoconocimiento y un análisis pormenorizado de todas estas cosas, será más fácil que tengamos éxito en esa entrevista futura. Una vez que tenemos ese ejercicio de autoconocimiento, importantísimo hacer una exploración del entorno. Exploración del entorno que es cambiante, y más en la situación actual en la que estamos viviendo. Cambiante en el sentido de que, pues ahora mismo a lo mejor hay determinados sectores que es verdad que están teniendo éxito en el mercado laboral o que buscan o que tienen más oferta, más demanda, y en otros momentos, dentro de un año o 2 años, pues podemos cambiar.
Entonces, la exploración del entorno en cuanto a las salidas profesionales, cómo están funcionando los sectores, dónde están los nuevos yacimientos de empleo y las mejores posibilidades de inserción. En base a eso, pues es intentar un poquito ajustar esa fase de exploración a las necesidades que actualmente estamos viviendo. ¿Que hay aspectos concretos que tenemos que mejorar? Porque hemos visto en ese análisis DAFO inicial, ya sean de formación o ya sean de que necesitamos experiencia profesional porque no tenemos, pues buscarnos prácticas o intentar buscar una formación continua o una formación de posgrado que aumente esas capacidades de inserción. Es decir, bueno, intentar hacer ese ajuste, que es lo que nos comentaba María un poco con esa fase de comparación, es decir, lo que soy, cómo está el mercado laboral y cómo puedo hacer ese reajuste para ser lo más productivo posible y tomar las decisiones acorde a esto. En base a todo esto que os estoy diciendo, pues quizá los consejos más importantes que podría dar para la elaboración de este proyecto profesional y en relación un poco pues, a las definiciones que nos había comentado María al principio del programa, pues es importante en cualquier proyecto tener una capacidad de anticipación y de previsión, porque hemos dicho que el proyecto profesional implica un análisis de lo que es el pasado para tener claro lo que es el presente y tener una perspectiva de futuro. Por supuesto, una intención que también es modificable, porque hemos dicho que el proyecto es un proyecto vivo a lo largo de todo el ciclo vital. Por supuesto, acción e interacción, siempre encaminado a una acción e interacción con todos los medios, con todas las variables que tenemos alrededor, que el proyecto profesional siempre va a ser un instrumento para el desarrollo profesional, que permite una construcción activa y evolutiva, que por supuesto implica una flexibilidad, un cambio y una apertura, una expresión de libertad, una búsqueda de sentido y de autorrealización, por tanto va más allá de esas metas que nosotros nos planteábamos, y lo que busca es una adaptación crítica, autocrítica y una redefinición constante de mi proyecto profesional. Por tanto, bueno, pues yo sé que esto es una tarea complicada, pero cuando alguien hace un ejercicio como este de plantearse su proyecto profesional y más en la situación actual que estamos viviendo, es verdad que facilita mucho las cosas. Así que a todos los oyentes animo a que hagan este ejercicio y, por supuesto, si tenéis dudas, pues en el COIE es una de nuestras acciones, una de nuestras funciones, entre otras muchas, el ayudaros o el echaros una mano en elaborar este proyecto profesional. María, ¿algún consejo final que quieras dar a los que se estén planteando elaborar un proyecto profesional? Bueno, pues que sepan que una de las cosas más importantes es comprometerse con lo que uno está haciendo y que debe ser una tarea que debe de ir despacio, que no debe de hacerse de manera rápida, que uno tiene que meditar y reflexionar y bueno, que cambia según las circunstancias de la persona, o sea que debemos de hacer un autoanálisis muy profundo. Pues con estos consejos despedimos hoy a Laura Mesa, que es técnico del COIE, y a María Artuñedo, que es becaria también del COIE. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Lourdes.